Este curso lo pensamos desde un sentido mucho más amplio que una circunstancia. Creo que los que podemos dar cuenta del trabajo con los adolescentes nos encontramos con que las situaciones fueron cambiando y en muchos casos nos encontramos con que no teníamos las herramientas o nos encontramos con que estábamos llegando demasiado tarde. En mi caso, un punto clave fue el trabajar primero con orientación vocacional. Mucho tiempo me hizo ver de que estaba llegando tarde. Entonces me preguntaban, ¿desde cuándo había que comenzar? Y desde jardín. Entonces, trabajando y pensando en una visión de equipo, es necesario comenzar a trabajar desde jardín, no comenzar a trabajar no pensar solamente en el puber. Más allá de que nosotros por ahí estamos canalizando y pensando en el puber y en el adolescente, ese chico con nombre y apellido, con una edad, fue niño. Y todas las cuestiones que nosotros podemos trabajar desde niños posibilitan y nos hacen mejor el trabajo en la adolescencia. Y por otro lado, esta contraposición que en muchas, quizás empresas educativas, porque también está en boga esta idea actual, nosotros hablamos de liderazgo y pareciera que estamos en sintonía, y en cierta parte puede ser con la idea de calidad, con la idea de calidad total, con todo este efecto de la idea de empresas educativas. Pero más que todo, digamos, además pensando desde otro lugar, mucho se ha dicho de que, bueno, que canalicemos el trabajo con los chicos, con los alumnos, ¿no? Que no hace falta trabajar con los docentes, que el tiempo, las instituciones, las horas, todo lo que necesita tienen que ponerlo a trabajar con los chicos. Y en realidad se produce el desgaste llegado un momento si solamente pensamos que la cuestión pasa por ahí. Es necesario, para crear una institución sana, para poder abordar de una manera integral, también pensarlo de una manera tridimensional. Pensarlo, sí, siempre en función de nuestro alumno, pero también trabajando con el docente, trabajando con los padres. Nosotros también necesitamos que se nos pregunten no solamente sobre lo que sabemos, sino también sobre lo que sentimos. Por ahí dicen, bueno, claro, obvio que está defendiendo su mercado y entonces él nos habla de lo que siente, porque ya que está después, entonces van a pasar tarjeta y van a decir, bueno, un psicólogo por acá. Y la idea es que en realidad la salud no la propicia una persona. Por eso cuando uno encuentra y ve por ahí en la ley que dice el profesor tutor y uno lee, se da cuenta de que en realidad o es demasiado heroico o es una gran estupidez pensar que una sola persona puede transformar una institución. Por eso ustedes habrán visto, y esto más allá de que haya una persona enfrente, somos un equipo los que trabajamos para que esto se realice. Y en las instituciones en donde estoy, lo que siempre queremos es generar eso, la idea de la necesidad de trabajar en equipo. Sabemos, y esto es una cuestión de batalla, que un francotirador muere enseguida, lo cercan y lo matan, ¿no? Ante esta problemática actual, que han sabido nombrarlas como una crisis epocal, no solamente desde la sociología, sino un teólogo argentino también ha hablado de una crisis epocal y una crisis compleja que no tiene que ver con un año, sino con generaciones. Hace falta también complejizar nuestros conocimientos, complejizar nuestras competencias, poder abrirnos a otro paradigma para poder abordar la situación actual del joven, del adolescente, del puber y del niño. Pensando primero, y no es egoísta, en trabajar con el docente. ¿Por qué? Como les decía, muy poco se habla de lo que el docente siente y le pasa. Trabajando sobre la posibilidad de generar, digamos, un espacio de salud para el docente, replica esto en la posibilidad de generar un espacio de salud también, quiérase, para el alumno y para la familia. Entonces, esto es un poco el por qué en sí están ustedes acá y por qué en otros lugares pensamos en trabajar con el docente. Y trabajarlo en un sentido mucho más amplio que una mera instrucción.
sino la idea es poder, digamos, pensar en una cuestión formativa también integral. La sexualidad quizás es el punto por el cual hoy estamos, digamos, convocados, y es ahí el punto que en algunos casos decimos, bueno, necesitamos instrumentos teóricos, en otro no sé qué me pasa con este tema, porque en realidad cuando hablamos de sexualidad tengo que hablar de mi sexualidad y esto me jode bastante. Pero más allá de eso, nosotros no pensamos solamente el orientador para la educación sexual. Pensamos la idea de un orientador en un sentido más amplio. Por eso el orientador, uno de los elementos que los cuales va a acompañar es el tema de la educación sexual, pero lo va a acompañar en un sentido también de vida, porque nosotros pensamos la educación no como una cuestión de capacitación de contenidos, sino ad vitam educare, educar para la vida. Volvemos al principio, por eso es cuando decía Laura esto de quizás lo viejo, lo antiguo, o lo que por ahí nos enseñaron los clásicos, quizás es más actual que nunca. Y por eso también podemos y debemos volver a releer a algunas personas que han sabido ver lo que hoy nos está pasando. Entonces, también nosotros tenemos que integrar no solamente cuestiones de la actualidad, sino cuestiones de la historia, del pasado, del presente, y poder, y esto es una característica del líder, ver hacia adelante también. Porque el líder es aquel que puede soñar una visión. ¿Cuál era la visión de Walt Disney como líder? Crear un espacio, un lugar, en donde todos se sintieran como niños. Soñó eso y después vino lo que hizo. Entonces lo importante, y esto es el principio que por ahí podemos llegar a liberar, es la necesidad de que nosotros como educadores podamos soñar. ¿Saben por qué? Porque Dios soñó con nosotros. Porque antes de estar acá, Dios ya soñó con nosotros. Entonces, desde ahí, desde esta posibilidad de recuperar el volver a soñar, pues estamos bastante achacados, a veces bastante movilizados, bastante cansados de tantas cosas, quizás una de las cuestiones fundamentales que nos han quitado es la capacidad de soñar. Y si una persona quiere transformarse en líder para el cambio, lo primero, lo esencial, es poder volver a soñar. ¿Por qué? Y esto, cristianamente pensándolo, porque Dios soñó con nosotros. Entonces, lo primero como para acomodarnos, como les decía hoy Laura, vamos a trabajar con imágenes. Porque nuestra idea es ver que lo que ustedes tomen acá, también lo puedan utilizar con sus alumnos, con su equipo, con sus compañeros, en su institución. Y la idea necesaria de que también nosotros podamos reeditar las situaciones actuales y darle un contenido y una argumentación. Nosotros tomamos lo que está pasando, la realidad, y ayudamos a través de la reflexión a que nuestro alumno, a que nuestro querido alumno pueda resignificar esa situación. O quizás, que no se está dando en muchos casos, poder argumentar esa situación. Porque a veces nosotros le preguntamos al puber, al adolescente, por qué, y no tienen en algunos casos una argumentación. Porque esta situación actual nos ha transformado en cierta medida en masa. Nos hemos masificado nosotros como adultos, haciendo de nuestra realidad, en muchos casos, adultocentes, ¿no? Una adolescencia extendida, y entonces respondemos desde esa emocionalidad todavía no trabajada. Y una educación con una emocionalidad no trabajada es una invalidez que no nos permite ver ni actuar en la realidad misma del adolescente.